Siéntate, cariño. Bien, buenos días. Como tenemos que ser puntuales porque después hay otro acto aquí en este salón, vamos a empezar con la mesa redonda. En principio, como saben ustedes, la mesa redonda es novedades en el abordaje nutricional del paciente crítico y los ponentes son, el primero es, vamos a tener una conexión online. Eduardo Lobatón nos ha mandado un vídeo que será puesto después de la presentación y él está conectado online para luego, cuando hagamos la tanda de preguntas, poder contestar a todos aquellos que quieran preguntarle algo desde California, que él está. ¿No se oye? Ahora mejor, ¿no? Vale, repito. No hace falta. Repito. Decía que vamos a empezar la mesa redonda, el papel la mesa redonda general. La primera ponencia será la de Eduardo Lobatón, que está en California, que nos ha enviado un vídeo y que al final de toda la mesa redonda él está conectado online, según nos han comentado los organizadores, para contestar las preguntas que todos ustedes tengan que hacerle. Su ponencia será el papel del dietista nutricionista en las unidades de críticos. La segunda ponencia será la de la doctora Lorencio, cómo diagnosticamos la disfunción gastrointestinal, medidas para prevenirla y tratarla. Y la tercera, la de la doctora Bordege, tratamiento nutricional al alta de UCI. El primer ponente es un nutricionista radicado en California. La presentación en Bakersfield. Es un gran divulgador de la nutrición en el paciente crítico, Eduardo Lobatón, y como su nombre indica ya podéis imaginar que es de origen hispano, de origen peruano. Espero que es un apasionado de la nutrición en nuestros pacientes y nos va a explicar un poco su visión, ¿no? Y sobre todo la visión desde el punto de vista nutricionista, algo que es un poco diferente a nuestro medio. Y esperemos que os guste. Adelante vídeo, por favor. Muy buenos días. Quiero agradecer en primer lugar al comité organizador del 38º Congreso de la Sociedad Española de Nutrición Clínica y Metabolismo por la invitación a poder platicar con ustedes respecto del tema el papel del dietista nutricionista en las unidades de críticos. Mi nombre es Eduardo Lobatón, soy nutricionista certificado en soporte nutricional y me vengo desempeñando en el Hospital Bakersfield Memorial Hospital por los pasados 15 años. Declaro no tener conflictos de interés y autorizo a CEMPE pueda grabar y divulgar mi presentación. El paciente crítico es un paciente complejo que llega a la unidad de cuidados intensivos para mantenerlo con vida, y esto implica una serie de procedimientos invasivos, ventilación mecánica, soporte de fluidoterapia, antibióticos, vasopresores, etc. Y dentro de todos también el soporte nutricional. De manera de que estos pacientes requieren una fuente de alimentación. Quizás no sea una prioridad en las primeras horas, pero luego definitivamente que sí. El paciente crítico puede llegar ya desnutrido o se puede desnutrir durante la estancia en la unidad de cuidados intensivos. Se ha reportado de que alrededor del 40 o hasta el 80% de los pacientes críticos ya se encuentra con algún grado de desnutrición. De manera de que el inicio de la nutrición es importante para poder tratar de contrarrestar este desgaste que origina de por sí la agresión y la respuesta inflamatoria. La decisión para iniciar el soporte nutricional también es bastante compleja. Se tiene que considerar el tipo de soporte nutricional, si va a ser enteral o parenteral, la ruta que se va a escoger, se tiene que considerar el tipo de fórmula, se tiene que establecer la meta nutricional que el paciente va a recibir, etc.
En la unidad de cuidados intensivos se ha reportado de que más del 94% de esta población requiere algún tipo de soporte nutricional. Sin embargo, está en la gran mayoría a veces mal indicado. Por ejemplo, en esta encuesta se encontró de que más del 34% de los pacientes a los cuales no se les había ofrecido nutrición enteral no tenían realmente una contraindicación para la misma. Y además, en aquellos donde se instala ya el soporte nutricional, no siempre se llega a completar la meta nutricional. Esto por diferentes circunstancias, principalmente debido a procedimientos, a exámenes, a situaciones de intolerancia gastrointestinal en el caso de la nutrición enteral, entre otros, horas que el paciente va perdiendo durante el día y durante cada día de no poder completar su meta nutricional. En ese trabajo bastante interesante se discutieron con 5 equipos multidisciplinarios de diferentes UCIs, donde analizaron las razones de por qué no se suministraba adecuadamente la nutrición enteral. Y dentro de los planes de acción que consideraron estaba, entre otros, revisar las órdenes para el inicio de la nutrición enteral, algo que resultase obvio. Sin embargo, una vez que se pone la orden, no necesariamente esta se inicia, porque, bueno, el personal está ocupado y luego de un tiempo recién se da cuenta que había una orden. Disponibilidad de fórmula enteral también fue un problema, falta de educación tanto en enfermeras como a médicos, necesidad de tener un nutricionista los fines de semana, el usar la nutrición postpilórica en caso de que el paciente tenga intolerancia a la nutrición gástrica, ¿no?, como alternativa antes de irse a la nutrición parenteral, disponibilidad de bombas de infusión y mejorar la comunicación entre el equipo de la UCI y el nutricionista. Además de todos estos problemas, otro problema importante es de que las guías, tanto que emiten las sociedades de soporte a nivel mundial, ASPEN o ESPEN, dentro de las mencionadas y también SEMPE, deben traducirse a un lenguaje que pueda ser entendible por el equipo multidisciplinario. Es decir, entre la generación o la creación de conocimiento, debe haber una traducción del mismo para que éste pueda ser aplicado en el lugar, en el hospital o en la clínica donde, o en las unidades de cuidados intensivos donde se tratan a estos pacientes. Es importante destacar que dentro de todos estos problemas, estas barreras que encontramos para el inicio de soporte nutricional, el nutricionista es una pieza importante que puede colaborar, puede sumar en que el soporte nutricional, una vez indicado, se pueda implementar. Es importante mencionar que el nutricionista está constantemente en capacitación. En esta encuesta del Congreso de ESPEN, donde se evaluó el porcentaje de asistencia, se encontró de que casi el 50% de los asistentes eran nutricionistas, seguidos por médicos, químicos farmacéuticos y el resto de especialidades. Además, también en los Estados Unidos, del total de profesionales certificados en soporte nutricional, mayoritariamente 92.4% son dietistas los que están certificados en soporte nutricional. Entonces, en este punto, el nutricionista puede actuar como un facilitador, adaptando precisamente las guías a la práctica local, entrenando al equipo, trabajando como un líder de opinión y disminuyendo barreras para el inicio del soporte nutricional y adhesión a protocolos. Si vamos más en detalle, algunos de los problemas frecuentes que podemos encontrar cuando tratamos a pacientes críticos es de que muchos están recibiendo medicamentos que ya contienen un gran aporte calórico, como es el propofol. Y en muchos casos, cuando no se logra ajustar el soporte nutricional debido a la administración de propofol, los pacientes fácilmente pueden estar sobrealimentados,
generando mayor complicación para el tratamiento médico del paciente. Y no solamente se trata de propofol, también hay otras sustancias como el citrato para pacientes que están recibiendo terapia de reemplazo renal o la dextrosa, que también aportan gran cantidad de calorías y que debería entonces el soporte nutricional ser ajustado en función a estas calorías que también está recibiendo. Síndrome de realimentación también es prevalente en la unidad de cuidados intensivos, considerando por un lado de que hay un gran porcentaje de estos pacientes que ya llegan o se van a desnutrir y además un gran porcentaje de estos pacientes que va a requerir soporte nutricional, pues el riesgo de síndrome de realimentación también es alto. Y aquellos que están en mayor riesgo de síndrome de realimentación también tendrán mayor riesgo de mortalidad. Por estas situaciones que mencioné al comienzo, es muy común de que los pacientes tengan déficit calórico, en general déficit nutricional. Y la presencia de un nutricionista puede marcar la diferencia, tratando pues de monitorear día a día cuál es el balance nutricional que está recibiendo el paciente y haciendo los ajustes necesarios. En este trabajo pues se encontró evidentemente que la presencia de un nutricionista marcó la diferencia respecto al déficit nutricional en estos pacientes en la unidad de cuidados intensivos. También el nutricionista puede participar, si está bien entrenado, en la inserción de sondas de alimentación. Aquí en los Estados Unidos, más adelante lo vamos a comentar, hay varios estados que ya han ofrecido privilegios a los nutricionistas para que puedan, además de ingresar órdenes, puedan insertar sondas de alimentación. Y en este estudio se encontró, por ejemplo, que la inserción de sondas postpilóricas se hizo de manera más rápida cuando se hizo a través de un nutricionista que haciéndola a través del proceso tradicional, principalmente a través de colocación con un fluoroscopio. Pero lo más importante es de que si lo hace un nutricionista, los costos disminuyen grandemente. Y esto también, pues la tecnología ha ido ayudando en este sentido. Ya tenemos máquinas, ¿no? Sistemas que ayudan en la inserción más rápida de estas ondas, inclusive postpilóricas. Y los nutricionistas están entrenando en ese sentido para poder colaborar con el equipo multidisciplinario y a través del mismo el paciente pueda tener una vía o un acceso enteral para inicio de soporte nutricional. La malnutrición, ya hemos conversado, es prevalente en estos pacientes y eso implica también de que aquellos pacientes que logran superar esta estancia en la UCI y salgan de alta también tienen un gran riesgo de ser readmitidos. Por ende, la malnutrición debería ser diagnosticada durante la estancia hospitalaria y además de ser diagnosticada, debería ser colocada en el sistema de salud, porque eso implica también que lo que se reciba por los seguros de salud sea mucho mayor, ¿no? Respecto de aquellos pacientes que no tienen diagnóstico de desnutrición. Es importante mencionar de que si bien hay una gran prevalencia de desnutrición en los hospitales y en la unidad de cuidados intensivos, no necesariamente esto se esté diagnosticando, de manera de que el hospital deja de percibir una gran cantidad de ingreso precisamente porque no se diagnostica, no se etiqueta a pacientes que efectivamente tienen malnutrición. El uso de imágenes actualmente está cobrando bastante atención porque permite observar en tiempo real cómo van cambiando los depósitos, sobre todo de masa muscular, ¿no? Tanto el uso del ultrasonido como la tomografía ha sido empleada para este fin y nutricionistas están siendo entrenados también para poder colaborar con el equipo multidisciplinario en ofrecer una adecuada evaluación nutricional
y en función a eso tratar de ajustar la terapia nutricional. Esto de lo que les comentaba, en los Estados Unidos ya desde 2014, alrededor de 22 estados le han dado autonomía al nutricionista para que pueda ingresar órdenes sin necesidad de que éstas tengan la aprobación de un médico. La razón por la que llegan a esta conclusión es de que el nutricionista esté entrenado para poder indicar la terapia nutricional y de esta manera el médico tendrá más tiempo para poder enfocarse en el tratamiento médico. ¿Qué es lo que le ofrece esta autonomía al nutricionista? ¿Qué tipo de órdenes puede ingresar? Por ejemplo, suplementos orales, por ejemplo, indicación para inicio de nutrición enteral, con todos los detalles como tipo de fórmula, velocidad de infusión, vía de acceso, modalidad, si sea intermitente o por bolos, etc. Nutrición parenteral, de igual manera, ordenar micronutrientes en la nutrición parenteral o también exámenes de laboratorio auxiliares para monitorear el estado nutricional. De esta manera se ha observado que las órdenes se ingresan más pronto y con menos error cuando se compara con el tiempo que demoraría un médico o una enfermera en ingresarlas. Y que al mismo tiempo también se alcanzan las metas nutricionales más pronto. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el papel del dietista nutricionista en el paciente crítico? Podemos dividirlo pues en diferentes áreas en la evaluación, evaluar el estado y riesgo nutricional, realizar examen físico enfocado en nutrición, evaluar la fuerza de agarre, determinar requerimientos nutricionales específicos según patología, medir el gasto energético a través de calorimetría indirecta e interpretar los resultados. En la parte de diagnóstico, el nutricionista está capacitado para diagnosticar síndrome de realimentación, desnutrición, deuda nutricional o sobrealimentación, riesgo de interacción medicamentos y nutrición parenteral, deficiencia de micronutrientes, sarcopenia o desgaste muscular basado en imágenes de ultrasonido o tomografía. En la parte de intervención, el nutricionista sugiere o ordena el inicio del soporte nutricional, sea este enteral o parenteral. Sugiere, ordena adición de nutrientes específicos, asiste con la inserción de sondas de alimentación, ajusta la nutrición parenteral cuando se inicia la transición a la nutrición enteral, ajusta el soporte nutricional debido a calorías no nutritivas. Y en el área de monitoreo y seguimiento, el nutricionista monitorea el tratamiento del síndrome de realimentación, ajusta la meta calórica según el progreso del paciente y cambios en la masa magra, evalúa la tolerancia intestinal y metabólica de la nutrición enteral y parenteral y finalmente evalúa la función intestinal. Como verán, hay muchas cosas en las cuales el dietista nutricionista puede sumar dentro de la terapia nutricional y médica del paciente crítico. Pues es importante considerarlo como un profesional de valor dentro de la terapia médica, dentro de la unidad de cuidados intensivos, y de esa manera pues conseguir al final mejores resultados. Pues esto era lo que les quería practicar. Para mí ha sido, vuelvo a repetir, un honor estar con ustedes en esta mañana compartiendo dentro del Congreso de la Sociedad Española de Nutrición Clínica y Metabolismo. Dejo mis correos y mi página web donde me puedan ubicar para cualquier inquietud que tengan al respecto del tema que traté. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Pasamos a la siguiente ponencia. Las preguntas las haremos un poco al final para hacerlo más participativo. Muy bien. La siguiente ponencia estará a cargo de la doctora Lorencio. Es intensivista del Hospital Josep Trueta de Girona y va a hablarnos sobre cómo diagnosticamos la disfunción gastrointestinal, medidas para prevenirla y tratarla. Cuando quieras, Carol.
¿Sí? Bien. Hola, buenos días a todos. Efectivamente, como me presentaba el doctor Mesejo, yo soy Carol Lorenzi y soy intensivista en el Hospital Universitario Dr. Josep Trueta de Girona. Y si me permiten, pues antes de seguir, quisiera agradecer pues, al Comité Científico del Congreso y, por supuesto, a SEMPE. ¿Más? Vale. Pues que hayan contado conmigo para participar en esta mesa redonda sobre paciente crítico. Una mesa redonda donde en los próximos minutos lo que vamos a hablar es de la disfunción gastrointestinal en el paciente crítico. Intentaremos hablar de cómo podemos diagnosticar la disfunción gastrointestinal en el paciente de UCI, cómo podemos prevenir su aparición y, en caso de que aparezca, que va a ser que sí, cómo podemos tratarla. No. Con el cursor no. No. Despincharlo, por favor. Bien, una vez superado esto. La disfunción gastrointestinal en el paciente crítico pues es algo que es muy frecuente, como todos ustedes saben, en nuestros pacientes de UCI y además sabemos de su existencia desde hace muchísimo tiempo. Aquí les presento un estudio que publicó el doctor Gen ya en el año 87 y lo que observa él es que más del 50% de los pacientes que ingresan en UCI presentan disfunción gastrointestinal. Él entonces la define como la intolerancia a la nutrición enteral, cuando debe recibir nutrición parenteral para nutrir a estos pacientes. Y además lo que observa también Gen es que los pacientes que presentan disfunción gastrointestinal pues presentan más fracaso orgánico, presentan más inestabilidad hemodinámica y además presentan un aumento significativo de la mortalidad. De hecho, se mueren el doble aquellos pacientes con disfunción gastrointestinal respecto a aquellos que no presentan disfunción gastrointestinal. Pues bien, a pesar de ser una entidad que es muy frecuente y además que la conocemos desde hace muchísimo tiempo, siento decirles que a día de hoy aún no existe una definición clara y estandarizada de lo que es la disfunción gastrointestinal en el paciente crítico. Y bien, ¿esto puede ser por muchos motivos? Pues sí, sí que lo es. La verdad es que yo creo que uno de los factores que más ha provocado que a día de hoy aún no dispongamos de unos criterios claros, ni diagnósticos, ni una definición clara de la disfunción gastrointestinal, pues probablemente es la ausencia de un biomarcador claro que nos ayude en el diagnóstico de disfunción gastrointestinal. Pero también, y en esto hay que ser un poco realista, a pesar de que las cosas están cambiando o queremos que las cosas cambien, la verdad es que para los intensivistas, para muchos intensivistas, el trato gastrointestinal pues no ha sido nunca un órgano vital, ¿no? Más bien siempre ha sido un órgano secundario que en ningún caso era capaz ni de provocar o desencadenar o ni siquiera mantener una situación clínica grave. Esto es así. Además, el normofuncionamiento del trato gastrointestinal, la verdad es que nunca ha sido una prioridad demasiado clara para el intensivista. Y esto no lo digo yo. Miren este estudio que les presento, es un estudio con una intención, la verdad es que, bueno, algo canalla, si me permiten la expresión, pero es bastante realista. Es un estudio que se publicó hace tan solo unos meses en el Australian Critical Care y es los resultados de una encuesta que se realiza a diferentes intensivistas de Australia y de Nueva Zelanda. Pues bien, solo el 10% de los intensivistas encuestados consideraron que la disfunción gastrointestinal en el paciente crítico era una cosa seria en la UCI. Y cuando les preguntaban por cómo hacían el diagnóstico de la disfunción gastrointestinal en la UCI, pues la verdad es que las respuestas fueron de lo más variopinto, de lo más heterogéneo y con métodos que en ningún caso están validados para el diagnóstico de la disfunción gastrointestinal.
¿Y qué ha pasado? Porque desde Rennes en el año 87 hasta la actualidad, en estos 40 años, ¿no? Parece ser que era un problema serio, que era muy prevalente, que además tiene implicaciones pronósticas negativas en nuestros pacientes, y ahora los intensivistas australianos dicen pues, que igual no es para tanto. Igual el manejo del paciente crítico en general ha cambiado y el manejo del tratamiento nutricional también, y ahora igual esto no es una realidad en nuestras UCIs. Igual tienen razón. Pues siento decirles que no tienen razón. Realmente, si alguien sabe de disfunción gastrointestinal en el paciente crítico, sin duda es Annika Reintam y su equipo. Y Annika Reintam lo que hace es reproducir el estudio del Dr. Rennes de hace 40 años, pero en la actualidad, 20 y pico años después, y que observa exactamente lo mismo. Lo que ve es que hasta el 60% de los pacientes que ingresan en UCI presentan disfunción gastrointestinal durante su evolución en medicina intensiva. La gran mayoría lo hacen en forma de vómitos o regurgitación, y hasta una cuarta parte lo hacen en forma de aumento del residuo gástrico. Y los pacientes que presentan disfunción gastrointestinal aún tienen peor pronóstico que los pacientes que no la tienen. Pues sí. También, otra vez, Annika Reintam publica este estudio ya mucho más reciente, en el 2019, en el Journal of Intensive Care, donde concluye que los pacientes que presentan disfunción gastrointestinal se mueren de forma significativamente mayor a aquellos pacientes que no presentan disfunción gastrointestinal. En este caso, Annika Reintam define disfunción gastrointestinal como la presencia de 3 o más signos clínicos de los que podemos atribuir a la disfunción gastrointestinal, ¿no? Como la regurgitación, el vómito, el aumento del residuo gástrico, la distensión abdominal, hilio paralítico, diarrea, estreñimiento, hemorragia digestiva. Ya de forma mucho más reciente, publicado hace tan solo unos meses, el doctor Chapman publica este estudio, que es un análisis con los pacientes del ensayo clínico Target, más de 4.000 pacientes, y lo que él observa es que los pacientes que presentaron disfunción gastrointestinal, en este caso Chapman lo que hace es definirla como un residuo gástrico superior a 250 mililitros, estos pacientes presentaron más requerimientos de inotropos, más días de ventilación mecánica, más estancia hospitalaria y en UCI, y un aumento significativo de la mortalidad. Bien, ¿y cuál es la fisiopatología de la disfunción gastrointestinal? ¿Cuáles son las causas que pueden provocar esta disfunción gastrointestinal en el paciente crítico? Pues como pueden ver en este cuadro, otra vez de la mano de Annika Reintam, publicado en el Critical Care en el 2020, las causas, los factores para favorecer la aparición de disfunción gastrointestinal son muchos. Y van pues, desde la alteración en la secreción de hormonas gastrointestinales a la alteración de la motilidad gastrointestinal, aumento de la presión intraabdominal, hipoperfusión esplácnica, disbiosis intestinal, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a repasar igual los de más entidad en el paciente crítico. Si hay un factor que favorezca la aparición de disfunción gastrointestinal en el paciente crítico, sin duda es el uso de determinados fármacos que utilizamos de forma muy frecuente en la UCI y que enlentecen tanto el vaciamiento gástrico como el peristaltismo. Y estos fármacos son, como saben, las benzodiazepinas, los opioides, los relajantes musculares. Si algo caracterizó, entre otras cosas, pero si algo caracterizó a los pacientes que ingresamos durante la pandemia por distrés respiratorio secundario a neumonía por COVID, fue el uso desmesurado que hicimos de todo este tipo de fármacos. Y esto es algo que vemos muy bonito en este estudio sobre consumo de farmacia de fármacos durante la pandemia en el estado de Nueva York. Esta primera gráfica hace referencia a la explosión en el consumo de midazolam después del debut de la pandemia en la primavera del 2020. Y esta segunda gráfica hace referencia a cómo aumentó el consumo de cisatracurio a partir de abril del 2020 como consecuencia de este tipo de pacientes. Pues ven, lo que sabemos también es que este tipo de pacientes que ingresamos durante la pandemia por COVID presentaron de forma significativa muchas más complicaciones gastrointestinales que los pacientes que ingresaron en UCI durante ese mismo periodo, pero por otra causa, y por lo tanto con un uso mucho más comedido de este tipo de fármacos. Existen otros factores propios del individuo, intrínsecos al individuo, que también van a favorecer la aparición de disfunción gastrointestinal. Unos son de base del paciente, como por ejemplo la edad o diferentes comorbilidades. Otros van ligados a la patología crítica en sí y no podemos modificar, por ejemplo, la causa de ingreso. Los pacientes que ingresan en UCI por pancreatitis aguda crítica o por un posoperatorio abdominal complicado van a presentar sin duda más disfunción gastrointestinal que los pacientes que ingresan por otro motivo.
Pero luego también hay algunos factores también derivados de la patología crítica que también favorecen la aparición de disfunción gastrointestinal, pero que sí que podemos modificar para cambiar la evolución de esto. Por ejemplo, se ha relacionado el enlentecimiento del vaciamiento gástrico con alteraciones hidroelectrolíticas, sobre todo del sodio y del potasio, pero también con la hiperglucemia. Esto es algo que también se ve de una forma muy gráfica en este estudio, donde se administran bolos alimentarios de diferente consistencia a pacientes normoglucémicos y a pacientes hiperglucémicos sin historia previa de diabetes. Definen la hiperglucemia como una glicemia superior a 8 milimoles litro. Y lo que se observa es que el vaciamiento gástrico es significativamente más lento en los pacientes que están hiperglucémicos, sin historia de diabetes, como les comentaba antes. Otro de los factores que seguro favorece la aparición de disfunción gastrointestinal es la alteración en la secreción de diferentes hormonas gastrointestinales. Y esto es prácticamente una constante en nuestros pacientes. De forma, como les decía, prácticamente constante, van a presentar alteraciones en las concentraciones plasmáticas de colecistoquinina y de péptido II. Van a estar aumentadas estas concentraciones plasmáticas. Y en inversa, las concentraciones plasmáticas de grelina son muy inferiores a la del individuo sano. Como saben, la grelina es un procinético con efectos anabolizantes, entre otros. La composición y no compensación, no sé por qué sale compensación. La composición de la fórmula enteral que vamos a administrar a nuestros pacientes también va a incidir sobre la aparición o no de la disfunción gastrointestinal. Fórmulas enterales con un elevado contenido en grasas o con una elevada osmolaridad van a enlentecer el vaciamiento gástrico, porque un mecanismo implicado de osmorreceptores a nivel del antro pilórico. Por lo tanto, si el paciente presenta este tipo de problema, quizás solo modificando la fórmula enteral podemos ayudar a solucionar el problema. Help. Perdón. Se han pasado como 6 o 7 diapositivas de golpe. No, una más. Ahí. Bien. Bien, durante la fase inicial del paciente crítico, sobre todo del paciente con shock, es muy habitual, es prácticamente una constante que el paciente acumule balance hídrico positivo. Y con eso lo que se va a provocar es edema intestinal. Un edema intestinal que además va a empeorar por la aparición de otros factores, ¿no? Como por ejemplo el aumento de la permeabilidad capilar que se produce por las citoquinas proinflamatorias. O a lo mejor pacientes con sobrecarga de cavidades derechas, aumento de presión venosa central, aumento de drenaje linfático y por lo tanto pérdida de proteínas a este nivel. Pues bien, el edema intestinal se ha relacionado directamente con muchas cosas, pero entre otras con un enlentecimiento significativo del peristaltismo. Otro de los factores que sin duda condiciona alteraciones a nivel gastrointestinal y la aparición de disfunción gastrointestinal son alteraciones de la microbiota intestinal, lo que llamamos disbiosis intestinal. Mientras que en el individuo sano, como saben, pues predomina la microbiota promotora de la salud, lo que llamamos la simbionta, sobre todo, pues ya saben, Firmicutes, Bacteroides, Bifidobacterium. En el paciente crítico, y esto es algo que observa ya McDonald en el año 2016, en el paciente crítico ya desde las fases muy iniciales de su evolución en UCI, la microbiota intestinal sufre cambios muy importantes. Esta simbionta se reduce significativamente y aumentan las cepas de microbiota potencialmente patogénica o patobionta, sobre todo pues, proteobacterias y también enterococos. Shimizu ya observa en el año 2011 en pacientes críticos que aquellos que no toleran la nutrición enteral, analizando su microbiota, pues realmente tienen alteraciones de la microbiota mucho más importantes que los pacientes que sí toleran la nutrición enteral. Se reduce de forma muy importante toda la simbionta, sobre todo los bifidobacteriums y los firmicutes. Y además lo que observa es que los pacientes que no toleran la nutrición enteral presentan más porcentaje de bacteriemias y un aumento significativo de la mortalidad. Bien, ¿y cuáles son los factores que influyen en la aparición de disbiosis intestinal, en las alteraciones de la microbiota intestinal? Pues bueno, hay unos factores intrínsecos ligados al individuo que son inherentes a él mismo y que no podemos modificar.
la edad del paciente, dónde ha nacido, el modo de alumbramiento, si ha recibido o no lactancia materna, los hábitos nutricionales durante toda su vida, los hábitos de ejercicio. Esto no podemos incidir sobre ello. Sin embargo, sí que hay factores que sí que podemos modificar y que puede ayudar a que no se altere tanto la microbiota intestinal. Fármacos, uno de ellos, uno de los más importantes, el uso de antibióticos. Este estudio es muy reciente, de Young, y lo que él hace es estudiar la microbiota intestinal en pacientes críticos que los divide en sépticos y no sépticos. Y lo que ve es que los pacientes que ingresan por sepsis, realmente con un uso de antibiótico pues muy superior al otro grupo, pues presentan una alteración muy diferente de la microbiota intestinal respecto a los pacientes que ingresan por un motivo no séptico. El uso de los inhibidores de la bomba de protones también se ha relacionado directamente con la aparición de disbiosis intestinal. Los IBP son fármacos que utilizamos de forma muy frecuente en la UCI, a veces sin una indicación clara, y se han relacionado claramente con el aumento de la patobionta, el uso de IBP seguramente por el aumento de la hipocloridia que provocan. Otro factor muy importante para la aparición de disbiosis: la falta de nutrientes a nivel intraluminal provoca una desestructuración de todo el epitelio intestinal. El glicocálix del epitelio desaparece, baja la densidad de las vellosidades a nivel del enterocito, se alteran las tight junctions del epitelio, se altera la secreción de IgA a nivel intraluminal. Y todo esto en humanos no está comprobado aún, pero sí en otras especies, como por ejemplo en ratas, que este es el estudio que le presento del Natriens de 2015. Esta desestructuración del epitelio intestinal en relación al ayuno prolongado está relacionado directamente con disbiosis intestinal y aumento de la patobionta de forma significativa. Por último, la fibra. La fibra también va a alterar la microbiota intestinal. Esto es algo que no se ha mirado en pacientes críticos, pero sí en otro tipo de pacientes. Y este es el resultado de este metaanálisis de Morojeva publicado en el 2020, donde observa que aquellos pacientes con diabetes tipo 2 ambulatorios que suplementan de forma habitual su dieta con fibra presentan mucha menos disbiosis que los pacientes diabéticos que no lo hacen. Y bien, ¿cómo diagnosticamos la disfunción gastrointestinal? Pues no es fácil, porque como comentábamos al principio de las charlas, pues no existe una definición clara de lo que es la disfunción gastrointestinal en el paciente crítico. Ni eso, ni existen criterios diagnósticos basados en la clínica, que sería lo ideal, ¿no? Hay equipos, hay grupos de trabajo que sí que han definido lo que entienden ellos por disfunción gastrointestinal, pero estas definiciones no están estandarizadas. Y yo creo que es donde deberíamos orientar pues, todos nuestros esfuerzos, ¿no? A definir qué es la disfunción gastrointestinal para todos, que todos entendiéramos por lo mismo por disfunción gastrointestinal y establecer unos criterios diagnósticos basados en la clínica. En cuanto a pruebas de imagen para diagnosticar la disfunción gastrointestinal, pues son muchos los estudios que han referenciado que la ecografía es una herramienta útil para el diagnóstico de la disfunción gastrointestinal. De hecho, con la ecografía podemos medir el diámetro intestinal, podemos medir el grosor de la pared intestinal, podemos medir la perfusión esplácnica y además podemos medir la sección transversal del antro pilórico y por lo tanto calcular el volumen residuo gástrico. Esto es lo que nos muestra Hamada en este estudio, donde realmente observa que la medición de la sección transversal del antro pilórico se correlaciona de forma muy importante con lo que sería algo estándar en imagen para el cálculo del residuo gástrico, que sería la tomografía. Y esa es la conclusión a la que llega también esta revisión sistemática muy reciente, donde afirma que el uso de la ecografía es una herramienta útil a día de hoy para el diagnóstico de la disfunción gastrointestinal en el paciente crítico. ¿Y qué sabemos de biomarcadores para la disfunción gastrointestinal? Pues la verdad es que, aunque son muchas las moléculas que se han postulado como biomarcadores para la disfunción gastrointestinal, la gran mayoría no son una realidad. La gran mayoría presentan muchísimas dificultades a la hora de su determinación en laboratorio y además están artefactadas por muchísimos factores externos. Pero hay algunos que sí que se han investigado más y están dando resultados interesantes. Uno de ellos sería la citrulina. La citrulina es un derivado de la glutamina que se sintetiza a nivel del intestino delgado y que nos indica disfunción intestinal. De hecho, cuando existe disfunción intestinal, la citrulina en plasma disminuye de forma significativa.
Y se ha relacionado incluso niveles plasmáticos de citrulina inferiores a 10 micromoles con un aumento significativo de la mortalidad. Esto es lo que observa también Fangoni en el estudio INPANCHA, donde observa que los pacientes con disfunción gastrointestinal, las cajas de su derecha, presentan de forma significativa niveles plasmáticos de citrulina inferiores en plasma. Y además, cuanta más disfunción gastrointestinal, niveles de citrulina inferiores en sangre. El IFAP, el ácido graso intestinal ligado a proteína, otra de las moléculas que están más de moda y más en investigación en la actualidad. Se ha relacionado con la necrosis intestinal. De hecho, este estudio, el de AOMI Study, lo que hace es determinar el IFAP de pacientes críticos con sospecha de isquemia mesentérica. ¿Y qué es lo que se ve? Lo que se observa al final es que los pacientes donde se corrobora el diagnóstico finalmente de isquemia mesentérica, los niveles de IFAP son muy superiores a los pacientes donde al final se descarta el diagnóstico. Y además, como se relaciona con el diagnóstico, pues obviamente se relaciona con la mortalidad. Niveles de IFAP muy elevados en plasma se relacionan con un aumento de la mortalidad. Por último, les hablaré de Trefoil Factor 3, que es un péptido que se sintetiza a nivel de las células caliciformes del intestino y que tiene efectos de reparación, de protección y de reparación. Por lo tanto, cuando hay una lesión a nivel intestinal, se aumenta la secreción de Trefoil Factor 3. De hecho, esto es lo que observa Meyers en este estudio del cytokine en el 2020, donde analiza el Trefoil Factor 3 de diferentes pacientes críticos, y lo que ve es que los pacientes que ingresan en la UCI, o bien por una sepsis de origen abdominal, o bien por un posoperatorio abdominal complicado, presentan unos niveles de Trefoil Factor 3 muy superiores al resto de pacientes. Bueno, diferentes estudios han intentado relacionar los niveles de PIA con la disfunción gastrointestinal, los niveles de presión intraabdominal. De hecho, uno de los más importantes, el estudio PIANI, liderado por la doctora Bordegé en el grupo de trabajo de metabolismo y nutrición de la SEMICIUC, después de monitorizar a más de 240 pacientes críticos con PIA, lo que pudo ver es que realmente los pacientes con disfunción gastrointestinal tienen valores de PIA superiores a los pacientes que no tienen disfunción gastrointestinal. Sin embargo, estos valores de PIA son muy variables, tienen una horquilla muy amplia y no se pudo establecer un nivel de PIA a partir del cual nosotros pudiéramos predecir la aparición de disfunción gastrointestinal o diagnosticar la disfunción gastrointestinal. Por lo tanto, la sensibilidad y la especificidad de la PIA como herramienta diagnóstica de la disfunción gastrointestinal pues, fue muy baja. Lo que sería ideal sería disponer de unos criterios diagnósticos, ¿no? Unas tablas de criterio diagnóstico que nos lo pusiera fácil a todos. Sin embargo, realmente no existen. Annika Reintam lo ha intentado en diferentes ocasiones. Lo ha intentado. Ya en el 2008 describe el Gastrointestinal Failure Score, lo modifica y lo actualiza en el 2012 con el Acute Gastrointestinal Injury Score y ahora recientemente pues, ha definido el GIDS Score, el Gastrointestinal Dysfunction Score. ¿De dónde sale el GIDS Score? Sale de un estudio observacional a nivel europeo, donde se monitorizan los signos clínicos sugestivos de fallo gastrointestinal en más de 400 pacientes en 11 UCIs europeas. Y lo que hace finalmente es clasificar a estos pacientes en función de la gravedad de la disfunción gastrointestinal. Y lo que observa es que aquellos pacientes con GIDS 4 pues, se mueren significativamente más que el resto de pacientes. Y además, cuando incorpora el GIDS Score al SOFA, lo que ve es que el poder predictivo de mortalidad de la escala SOFA pues, aumenta de forma muy importante. 5 minutos, por favor. Sí, 6. Perdón. 7 te doy. Acabamos con el tratamiento de la disfunción gastrointestinal. Habiendo revisado la fisiopatología de la disfunción gastrointestinal, pues creo que es muy lógico pensar que quizá uno de los aspectos más importantes es el tratamiento preventivo de la disfunción gastrointestinal. Y dentro del tratamiento preventivo de la disfunción gastrointestinal, pues seguramente hay dos pilares muy importantes. Uno sería la prevención de la alteración de la motilidad gastrointestinal y el otro sería pues, la prevención de la disbiosis intestinal. Para la prevención de la dismotilidad gastrointestinal, pues ya lo hemos comentado, ¿no? Intentar evitar o minimizar el uso de los fármacos que enlentecen el vaciamiento gástrico y el peristaltismo, como los opioides, las benzodiazepinas o los relajantes musculares. Intentar promover la movilización precoz de nuestros pacientes. Intentar corregir todos aquellos factores del medio interno que pueden favorecer la aparición de disfunción gastrointestinal, como por ejemplo alteraciones del sodio, del potasio o la hiperglucemia.
Y también siempre intentar preservar la ruta enteral para nutrir a nuestros pacientes como tratamiento nutricional de nuestros pacientes, aunque sea solo a dosis tróficas. Para prevenir la disbiosis, también lo hemos comentado, intentar evitar si se puede y si no minimizar el uso de antibióticos, de inhibidores de la bomba de protones, intentar también promover la movilización precoz de nuestros pacientes, intentar suplementar con fibra cuando esté indicada la dieta de nuestros pacientes y siempre intentar mantener el aporte enteral para que no se produzca la alteración del epitelio intestinal que comentábamos antes. Bien, y cuando aparece la disfunción gastrointestinal, ya no como prevención, sino como tratamiento dirigido, cuando aparece la disfunción gastrointestinal, ¿qué podemos utilizar? Cuando se manifiesta gastroparesia, aumento del residuo gástrico, distensión abdominal, los procinéticos han demostrado ser útiles en este sentido y esto es algo que se observa ya en este metaanálisis del 2016. ¿Cuál es el procinético de elección? Actualmente la eritromicina, como saben, un agonista de la motilina con efecto antibiótico también, y en esta línea se pronuncian las guías ESPEN del 2019. Y cuando la eritromicina no resuelve el cuadro, añadir a la eritromicina a la metoclopramida puede ser útil, porque tiene un efecto sinergístico, puede ayudar a resolver estos cuadros de gastroparesia que la eritromicina por sí sola no ha resuelto. Se han probado otros procinéticos, como el camicinal, que es un agonista de la motilina también, como la olimorelina, un agonista de la grelina, como el TAC 954, pero ninguno de ellos ha demostrado beneficios respecto al placebo o respecto a la metoclopramida, que era con quien se les comparaba, para la resolución de disfunción gastrointestinal en el paciente crítico. Si los opioides son uno de los factores más importantes en la aparición de la disfunción gastrointestinal, es lógico pensar que igual administrar un antagonista opioide que no atraviese la barrera hematoencefálica y que no altere la analgesia de nuestro paciente podría ser útil en resolver esto. Sin embargo, esto no es así. Y ya Patel pudo ver que la administración de metilnaltrexona no resolvió los cuadros de hilio paralítico en comparación con el placebo, que es lo que hizo en el estudio MOTION. La neostigmina, inhibidor colanesterasa, como saben, sí tiene indicación en el tratamiento del síndrome de Ogilvy. Esto es algo que sabemos de hace muchísimo tiempo. Spoil ya en el 2001, en este Intensive Care, demuestra que el 85% de los pacientes que muestran síndrome de Ogilvy en la UCI resuelven el cuadro tras la administración de neostigmina, en comparación con el 0% de casos que lo resuelve el placebo. Los laxantes para prevenir el estreñimiento del paciente crítico no están indicados, al revés, puede tener efecto deleterio en la aparición de diarreas, y eso es algo que ya se observó en este metaanálisis que realizó Jai. Y por último, ya para acabar ahora sí, haciendo la revisión, la verdad es que he tenido la oportunidad de ver que existen infinidad de tratamientos alternativos, y cuando digo alternativos me refiero a remedios, la gran mayoría relacionados con la medicina tradicional oriental, que han reportado beneficios en el tratamiento de la disfunción gastrointestinal. Les reporto quizá de los más actuales, hace tan solo unos meses, y uno de los estudios que me ha parecido metodológicamente, la verdad es que bastante bien diseñado. Pero hay otros muchos remedios naturales de la medicina japonesa, hay muchísimos. Este que he seleccionado es un estudio chino, que es un ensayo clínico aleatorizado, que participan 5 UCIs chinas y que randomizan 400 pacientes con TCE grave y disfunción gastrointestinal, hilio paralítico, a recibir tratamiento convencional versus tratamiento convencional más electroacupuntura, 2 veces al día durante una semana. Y la verdad es que lo que muestran es que los pacientes, que el grupo intervención resuelve el cuadro mucho antes que el grupo control, que además los niveles de grelina y los niveles de motilina en plasma aumentan y son superiores a los del grupo control, y además muestran resultados tan sorprendentes, si más no, como una mejora del Glasgow al alta de UCI o mejoras en la funcionalidad al alta hospitalaria. Bueno, finalmente, después de revisar el tema, pues la verdad es que la sensación que me queda un poco, no puedo evitarlo, es que solo sé que sabemos poco. No es que no sepamos nada, porque algo sí sabemos, pero sabemos poco. Sabemos que es una entidad muy frecuente en nuestros pacientes y que además tiene repercusiones pronósticas graves.
En cuanto al diagnóstico, la verdad es que la herramienta más factible a día de hoy para diagnosticarlo es la clínica, pero no disponemos de unos criterios diagnósticos estandarizados y creo que es una tarea pendiente. Es importante prevenir la aparición de la disfunción gastrointestinal y cuando aparece disponemos de 3 fármacos concretos que nos pueden ser útiles en 3 situaciones concretas, pero nada más. Bueno, pues este es al final de la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Carol, por tu intervención. Como el tiempo apremia, pues damos paso a la siguiente ponente. La siguiente ponencia va a ser la de la doctora Bordegé, es intensivista del Hospital Germans Trias y Pujol, es Badalona, ¿no? Badalona, vale. Que nos hablará del tratamiento nutricional al alta de UCI. Cuando quieras, Lluïsa. Hola, agradecer a SEMPE, al Comité Científico, el darme la oportunidad. El tema no era fácil, la verdad es esa, y vamos a ver qué podemos hacer con todo ello. Un reto, sin duda alguna. Y bueno, hablamos de tratamiento nutricional al alta de UCI, con lo cual lo primero que hay que hacer... ¿No? ¿No? Uy, ya te has pasado. Volvemos a intentar. Pues bueno, para ser un enfermo de alta de UCI, primero tienes que pasar por la UCI, sin duda alguna. Y yo creo que en la UCI hemos evolucionado y creo creer que estamos ya ahí todos en que nos planteamos enfermos como proyectos, ¿no? Y el tratamiento médico-nutricional que no soporte es fundamental para nuestros enfermos, lo tenemos clarísimo y por eso trabajamos y trabajamos individualizando y trabajamos por fases de evolución del enfermo y sabemos que en la primera fase tenemos que saber qué paciente hemos ingresado, tenemos que tener esa foto, tenemos que valorar la nutrición enteral de forma precoz, 24-48 horas y teniendo en cuenta que si hacemos sobrenutrición la vamos a liar, con lo cual tenemos que medir y saber dónde estamos, porque en esta fase la autofagia juega un papel fundamental y a nuestros enfermos no lo podemos estresar más metabólicamente. A partir de ahí calculamos calorías, proteínas, vamos de forma progresiva, vamos aumentando. Ahí tienen, introducimos la calorimetría, eso parece que cada vez es más real en nuestras UCIs. Monitorizamos y seguimos monitorizando para poder optimizar y si no llegamos, tras optimizar, que con la nutrición enteral, que es la nuestra de elección, a dar todo el aporte, pensamos en la complementaria. Tratamos de optimizar fármacos, tratamos de disminuir el edema intestinal, tratamos de ponerlo todo para no perder esa función intestinal que nos hablaban previamente. Además, esa fase aguda más tardía, como pueden ver, ya casi nos superponemos con la planta. Es decir, nosotros empezamos, pero el resto continúa, con lo cual ese enfermo tiene que ser un continuo. Y eso es lo fundamental y es lo que quiero intentar recabar aquí. Y una de las cosas que nos importan mucho también son las transiciones. Cuando el enfermo pasa de la UCI a la planta, podemos tener un problema. Cuando lo pasamos de dieta enteral a oral, podemos tener un problema. Todos esos momentos, cuando el enfermo sale de UCI del hospital, también hay una transición que nos tiene que preocupar. Y sobre todo, en todo momento, tenemos que tratar de no hacer daño con la nutrición, ¿no? Sobre todo, tanto la sobrenutrición como el no llegar al aporte son el gran problema con el que tenemos que lidiar cada día. Y la nutrición forma parte del enfermo como el respirador. A nuestros residentes les gustan mucho los cacharritos y entonces parece que eso es más importante que no la nutrición. Bueno, también tenemos cacharritos ahora y yo creo que eso cada vez, todos lo trabajan y todos están en ello. Otra cosa que hemos introducido en las UCIs es la movilización precoz. Esto pasa en mi UCI actualmente. Pueden estar 2 enfermos haciendo cicloergómetro y pueden estar dormidos todavía, ¿vale? En pasivo, cuando están estables ya hacen ejercicio. Probablemente toleran más la dieta también, se lo aseguro. Tiene una serie de beneficios en que la masa muscular debería ser menos, porque luego añadimos la resistencia, claro, y la idea es mejorar la situación al alta del paciente.
Sobre todo, lo fundamental es el paciente. Nosotros tenemos esquema de tratamiento de rehabilitación y que cada uno tiene que tener el suyo y cada hospital tiene que adaptarlo y probablemente entre los cacharritos, los cicloergómetros, la electroestimulación, las grúas de marcha, todo lo que hemos introducido es fundamental. Solo nos falta aquí a cada nivel de ejercicio probablemente adaptarle cuánto más le tengo que dar a comer a mi enfermo y eso ahí lo tenemos trabajándolo. Lo que está claro es que si queremos disminuir el síndrome de estrés post-UCI, la nutrición y la rehabilitación la tenemos que trabajar desde el principio y esos enfermos van a poder tener una mejor calidad de vida y eso es uno de los motivos para que estemos trabajando aquí. Entonces, todos los enfermos de UCI van a tener un problema tan grave de ejercicio, no probablemente hay enfermos que salen de la UCI y ni tan mal, porque son patologías que se resuelven rápidamente. Pero tenemos un grupo de enfermos muy fundamental, que son los enfermos PICS, que son esos enfermos críticos complejos en que de forma persistente están inflamados, tienen inmunodepresión y un catabolismo que no frenamos. Esos enfermos no los podemos olvidar, porque son de esos que siempre hablamos víctimas o supervivientes de UCI. Esos salen de la UCI. Salen de la UCI y tratamos de definir cuáles son esos enfermos. Y esto es un trabajo del grupo metabólico a nivel de SEMICIUC en que el definir un enfermo PICS no queda claro. Unos ponen la PCR en 100, otros en 150, los días de ingreso, unos ponen 14 días, como han visto en la gráfica anterior, otros hablan de 10. Bueno, nosotros planteamos e intentamos ver si podíamos definirlo. Entonces, persistente, como más de 7 días cumpliendo todos los criterios, una PCR por encima de 100, una procalcitonina por encima de 0,5, linfocitos por debajo de 1000 y una infección, que haya tenido infecciones nosocomiales, que es lo típico de nuestros enfermos crónicos, y de catabolismo medíamos prealbúmina y balances nitrogenados, ¿no? Urea en orina. Estos datos, agradecer al doctor Miguel Ángel Martínez que me lo ha pasado, ¿vale? Como pueden ver, es un trabajo que yo creo que habla de 3.271 pacientes y en esta serie de pacientes podemos hablar de un 36% de pacientes PICS. Ojito al dato, es 1,62 paciente PIC por 100 días de hospitalización en UCI. ¿Y qué vemos? Pues vemos que estos enfermos, que al 8º día los definimos como PICS, son enfermos que su estancia en la UCI es más larga, hablamos de 25 días mientras que los otros son 18, pero hablamos de hospitalización y hospitalización significa que podemos estar 47 días versus 36, con lo cual la mitad de ingreso lo tienen en la UCI y la otra mitad se lo pasan en la planta. Y la mortalidad, sin duda alguna, la mortalidad es más alta. Los enfermos PICS se mueren más, hablamos de un 43% versus un 30%. Aquí vemos factores que pueden determinarlo y, como es lógico, los enfermos más graves, ¿no? El sexo masculino sale, tenemos las aminas, los corticoides, las técnicas de reemplazo renal, toda la serie de parámetros que hacen que el enfermo sea el más crítico. ¿Y qué pasa cuando el enfermo sale de la UCI? Pues que paciente curado, paciente perdido. Y eso no debería ser. Tenemos claro que estos enfermos no se pueden perder dentro del sistema sanitario, porque sí, son supervivientes de UCI y son pacientes complejos, con lo cual, al alta de la UCI y del hospital, no se deben perder y los tenemos que tener identificados. Identificarlos, estamos en ello. Yo creo que yo me pondría de meta, porque evidencia científica tenemos poca, los PICS al menos siempre tienen que salir de la UCI con un semáforo rojo para que no se pierdan. Y a partir de ahí tenemos que trabajar todo y tenemos que tener claro que esto no se acaba en la UCI. Esto pues, se continúa y es un proceso. Y la nutrición que reciben en la planta va a ser fundamental y la nutrición que necesitan a la salida del hospital va a ser fundamental porque no se recuperan en 2 días estos enfermos. Estos son los últimos estudios que se han publicado, ¿no? Que han pillado entre medio el COVID, curiosamente, pero que es verdad que, miren, seguimos cayendo en el mismo error, de verdad. Intervención 10 días, seguimiento 28.
Lo que hacemos en 10 días repercute en 28. Y los de 15 días repercuten en 90 y el resto que le ha pasado al enfermo, ¿por qué no lo estamos contabilizando? Es que tenemos un problema. Yo esto siempre me revela bastante, ¿no? Y es como que creo que no lo estamos haciendo bien. Intervención 7 días, seguimiento 90 días, Nutrirrea 3. Bueno, y hablamos de proteínas, luego lo comentaremos, el de las proteínas un poquito más extensamente. Pero vuelvo a repetir lo mismo, estamos tratando de ver un resultado a largo plazo con un tratamiento a muy corto plazo, cuando no es verdad. Los enfermos los tratamos muy más. Esto es un robado de la ESPEN, de la doctora de Weil, pero creía que era importante que lo vieran. Los enfermos en la UCI comen más que en la planta. ¿Vale? Es decir, hacemos más underfeeding, es más prevalente en las plantas de hospitalización cuando salen los pacientes. Está pendiente de publicarse este estudio. Con lo cual, no es por ser rencorosa, pero a mí me molesta mucho enfermo que sale de la UCI, letrero, enfermo malnutrido. Pues es verdad porque si cogen ustedes los criterios GLIM, es verdad, ha perdido peso, ha perdido masa muscular y se ha estado muy malito. Ya está, no hace falta que midamos nada, todos están malnutridos. Pero son los enfermos que si se van al alto rendimiento han corrido 20 maratones en su paso por la UCI, ¿me explico? Esto mira glucógeno en el músculo y cualquier deportista de élite no llega a pasar por lo que pasan nuestros enfermos, con lo cual vamos a ponernos en el rango donde estamos, ¿vale? Sí, malnutridos, pero vamos a cambiar el concepto. Vamos a hablar de nutrición al alta, no de malnutrición a la salida de la UCI. Vamos a cambiar, vamos a ser positivos porque podemos actuar sobre ello. Nosotros les vamos a pasar un enfermo que empieza a estar en fase de anabolismo, con lo cual la intervención nutricional es cuando va a empezar a tener efecto. Lo previo estábamos en catabolismo persistente. Vamos a intentar que en la planta monitoricemos, pensemos en calidad y cantidad, hagamos ejercicio, valoremos, revaloremos, optimicemos y vamos a pensar también en nutrientes específicos, como se pensaba en la UCI. Es decir, vean esto medio así para llegar a sacar el enfermo del todo de donde había estado, ¿no? Y esto es un proyecto en que tenemos que trabajar todos. Y para ello lo primero que hay que hacer es, los de la UCI tenemos que medir, pues sí, es verdad, tenemos que hacer ya por fin el ver lo bien o lo mal que lo hemos hecho, porque para eso tenemos indicadores, para eso podemos hacer una medición de proceso que sería fundamental, porque lo que necesitan en la planta para cuando reciben a este enfermo es una foto. Una foto. Yo les propongo que hagamos fotos a la salida de la UCI. No es cuestión de qué mal lo hace uno o qué bien lo hace el otro. Es cuestión de que eso tiene que ser un continuo y para eso tenemos que hablar todos el mismo idioma. ¿Y qué foto consideran que tiene que tener un enfermo a la UCI? Esto no hay ninguna evidencia ni hay nada. Y yo creo que lo tenemos que hacer entre todos los que trabajamos en el hospital, ¿no? Esto es interprofesional, arriba, abajo, todos estamos y todos participamos. Esto también es una de las propuestas de la doctora de Weil, en que habla de un continuo, habla en que tenemos que irlo monitorizando todo, incluso el síndrome post-UCI con la parte psicológica, que también me parece muy interesante, pero que no voy a entrar en ello en esta ocasión. Pero sobre todo, yo creo que vean ahí las transiciones de la UCI a la planta y de la planta y del hospital a su casa. Ahí tenemos que ponerle la lupa, porque probablemente ahí es donde se pierden los enfermos. Esta es mi foto. Yo creo que con una Polaroid no tenemos bastante, yo le he hecho unas cuantas. Luego podemos quitar o poner las que ustedes consideren y con los medios que tengamos todos. Yo creo que es verdad que el peso sirve para poco, pero el peso la gran mayoría lo tenemos, o espero que lo tengamos. Un peso al alta de UCI, un peso inicial y un peso al alta, seguro. Composición corporal, estamos en ello. Grado de inflamación, fundamental. Busquen sus enfermos críticos y miren cuántos se van de alta con una PCR menor de 50. De los PICs ninguno, ya se lo aseguro. Datos analíticos, sí, podemos también que nos ayuden en el seguimiento. Luego tenemos que hablar de funcionalidad, es importante, vale que midamos morfofuncional, pero la funcionalidad también es importante. Luego vamos a ver de dónde parte el enfermo de la UCI, de requerimientos kilocalóricos y proteicos, cuál es el programa nutricional que está siguiendo el enfermo y cuál es el programa de rehabilitación.
En todo esto, como pueden imaginarse, participa mucha más gente que no solo intensivos. Aquí hay un nutricionista, aquí hay un fisioterapeuta, aquí está toda la enfermería de la UCI, todos los médicos, está todo el mundo colaborando. Y eso es importante y eso hay que reproducirlo. Con lo cual yo creo que una vez llega a la planta, el enfermo tiene que tener la foto bien hecha y tiene que seguir haciéndose seguimiento. Sabemos por los trabajos de la doctora Hernández que la eco muscular nos puede ayudar a ver pronóstico de enfermos, con lo cual esa foto tendremos que empezar a hacerla en las mejores condiciones. La impedancia también nos va a servir, ¿no? Yo creo que la impedancia durante la fase más crítica del enfermo sirve poco, o sé poco, igual será eso, ya lo vemos, lo tenemos que implementar más, pero por los que saben y tal, de momento parece que estamos lejos de poderla utilizar en todo lo que es el proceso del enfermo. Pero igual la foto inicial y la final sí que nos sirve. Entonces, eso nos va a ayudar también a ver cómo está el enfermo. Y si tienen la posibilidad de tener escáneres, sin duda alguna, también lo podemos utilizar. Las escalas de fuerza muscular, cojan la que ustedes quieran, pero tienen que saber cómo estás enfermo, cuál es su fragilidad, cuál es la situación que sale a la UCI, ¿no? Si miden como si se caminan o lo que ustedes quieran, utilicen la escala que quieran, pero midan. El hand grip, ayer lo comentaba en el grupo precongreso, pues puedes tener hand grip o no, simplemente si el enfermo se levanta y se sienta en la silla 6 veces, ¿no? ¿En cuánto tiempo lo hace? Vamos a reinventarnos, no vale con solo, es que como no lo tengo, no lo hago. Y además vamos a calcular. Entonces aquí viene lo difícil, como siempre, porque en la UCI tampoco es fácil. Pero como lo ven, cada vez hay más literatura y hay autores, Van Zaten, Wismeyer, todos estos que nos hablan de a lo grande. Cuando el enfermo ya está en fase de recuperación o de salida de la UCI, denle ustedes el 100-150% y vayan subiendo y calorías hasta 2,5 y proteínas, perdón, hasta 2,5. Pues sí, está muy bien, la intención es buena, pero es cuando el enfermo ahí está más delicado y que ustedes le ponen plato delante y suda lo que puede, porque el pobre no tiene casi ni para sudar. Con lo cual, vamos a ver, esto es real además, porque yo no he encontrado, no sé si ustedes lo han encontrado, de dónde sale toda esta literatura. ¿Por qué sale que tenemos que darles tanto de comer? No lo sé, igual sí. Yo creo que sale sobre todo de esto, de este estudio de la Segunda Guerra Mundial en que a los enfermos, ¿no?, pusieron un grupo de sanos, los dejaron sin comer y luego midieron a ver cuánto necesitaban para recuperarse. Y hablaban de 3.000 y 4.500 kilocalorías al día y de 1,5 a 2,5 gramos de proteínas en un largo periodo de tiempo. Pero esto no es medir, esto es sacamos una cosa y la ponemos en la otra. Con lo cual estamos perdidos en esto y esto no lo hemos hecho todavía y es algo que hay que hacer. Yo me genera muchas dudas. No sé lo que ustedes piensan de darle a su enfermo 4.500 calorías. ¿Por dónde? Bueno, vamos a ver, vamos a pensar en cosas que nos ayuden a medir. Calorimetría. Esto es un estudio ya hecho en la salida de la UCI y lo reproduce lo mismo que nos pasa en la UCI. Yo, al menos en mi centro, cuando el enfermo sale de la UCI, se calculan los requerimientos por Harris-Benedict. A mí me sale así un poquito de sarpullido, la verdad es esa, porque creo que Harris-Benedict nos engaña, ¿no? Y eso lo demuestran los artículos, como comparando las ecuaciones predictivas. Bueno, aquí también me molestaba también el Penn State para enfermo no intubado, ¿no? No sé si es la mejor fórmula. Pero cuando comparan todas las fórmulas, incluso la de recomendación por peso, ¿no?, de aporte, comparado con la calorimetría, no cuadra, con lo cual no lo estamos haciendo finamente. Eso también lo tenemos que trabajar al alta de UCI, probablemente lo tenemos que continuar haciendo de forma seguida. ¿Tenemos opciones? Bueno, yo intento hacer esto, lo cual no quiere decir que sea. Intentamos, cuando el enfermo está extubado, hacer calorimetría, ¿vale? Y luego los enfermos, la idea es que bajan a la UCI a hacerse la calorimetría para tratar de hacer el seguimiento. ¿Es fácil? Pues no, aquí tienen, esto ya lo hacía gente antes que yo, y los enfermos críticos se van a la planta, pero perdemos muchos enfermos. Aquí ven el de la izquierda 359 pacientes y los que no se pierden porque llevan oxígeno, que estos no puedes hacer calorimetría, se pierden porque tienen delirio, están confusionales, con lo cual no los puedes poner debajo del calopi, no colaboran. Otro motivo puede ser porque estén aislados, que esto también nos pasa bastante a los enfermos de la UCI, que el canopi se limpia, no sé por qué no lo podemos hacer. Pero se pierden muchos enfermos, algunos porque los enfermos les preguntamos si quieren colaborar, porque esto era un estudio, ¿no?
no tratamos de transmitirles que esto es tratamiento y que queremos hacerlo para optimizar al máximo lo que estamos haciendo. Con lo cual, es algo que hay que estandarizar y hay algo que tenemos que introducir dentro de nuestra práctica habitual. Y si hablamos de proteína, pues ya lo ven, la resistencia a la proteína dura mucho tiempo y tenemos que estar mucho tiempo hasta conseguir que el balance sea positivo. Y hay enfermos que no recuperan la función muscular o que no la recuperan nunca, que a los 5 años están todavía con esa pérdida de masa muscular. Así que cuando ustedes revisan todas las guías de aporte nutricional al alta, la evidencia es poca, pero es verdad que todos los autores que más han hecho de esto siguen recomendando el 1,5, 2,5 gramos de proteínas kilo día al alta de UCI. ¿Y qué pasa entonces? Que se armó el Belén. Aparece el doctor Heiland y hace un estudio en que compara 1,2, menos de 1,2 versus 2,2 gramos de proteínas. Práctica habitual. Además, esto me gusta mucho porque ahora en sus estudios está de moda ponerlo del pragmático. Hombre, pues pragmático, esto no es mucho, ¿no? Esto no, práctica habitual, parece poca. Él hace intervención 28 días, con lo cual coge enfermos que ya se han ido de la UCI, ¿vale? Y, 28 días, o lo deja de hacer porque se mueren o porque hacen transición a nutrición oral, que entonces ahí esos los saca, que curiosamente no lo sé por qué. Objetivos: tiempo al alta con vida del hospital, mortalidad a 60 días, estudia cómo es ese tratamiento médico-nutricional, mira la mortalidad hospitalaria, el reingreso en UCI y en el hospital, el tiempo de ventilación mecánica, la estancia en UCI y también la hospitalaria. Bueno, aquí tienen los datos. Básicamente llama la atención que hay mucho enfermo médico, ¿vale? Parece que por ahí hay un sesgo. Esto es pandemia en medio, ¿eh? Una serie, ¿no? Aquí también lo han visto, países que participan, probablemente prácticas muy diferentes. Ya hemos visto la primera presentación en que yo creo que, que las prácticas que nos han contado, ¿no?, de nutrición eran muy diferentes a las que practicamos nosotros aquí, con lo cual creo que eso también puede resultar en sí mismo un sesgo. Otra cosa es, ¿le damos de comer al enfermo de verdad? ¿Este aporte calórico en cualquiera de los dos grupos es el adecuado? La gran mayoría está de enfermos en enteral y la diferencia la encuentra en proteínas, pero que no llega a darle el 2,5 gramos de proteínas, ¿eh? Eso es verdad que el objetivo tampoco lo consigue, pero la caloría tampoco lo hace. Lo único que puede concluir es que la administración de dosis más altas de proteínas no modifica, ¿no? No modifica los resultados o los parámetros analizados, ¿no? E incluso volvemos, y esto es el día de la marmota, como nos pasó con la glutamina, a que los enfermos con fracaso renal y que tienen particularidades y a los que no les debía haber dado esas dosis de proteínas pueden ir peor, ¿no? Con lo cual esto es lo menos pragmático del mundo. Así que las limitaciones, y quiero incidir en ello para que ahora no dejemos de dar proteína a los enfermos, pues esto, más enfermos médicos, la obesidad no juega papel nunca en los estudios, desconocemos desnutrición, el tipo de ejercicio que hacen estos enfermos que les da tanta proteína, el análisis morfofuncional, no conseguimos dosis de kilocalorías, sabemos que el rendimiento de la proteína, si no hay la kilocaloría adecuada, tampoco sirve, dosis no recomendadas, estamos fuera de las guías, ¿no? No lo hace de una forma progresiva, que eso sí que lo hemos visto en los distintos estudios, que tenemos que alimentar en cada fase como toca. Aquí del primer día te comes a saco todo, toleres o no toleres, intentas darle todo durante todo el ingreso del enfermo, durante los 28 días, perdónenme, nada tenemos en cuenta, ni la insuficiencia renal ni la gravedad. No hay resultados funcionales, que también estaría bien tenerlos, ¿no? Y pierde la potencia estadística porque su idea es hacer 4.000 enfermos y se quedan 1.300 porque aparece el COVID y eso se acaba. Así que este estudio no se lean solo el abstract, sino que intenten rascar un poco porque si no nos va a hacer bastante daño. Es decir, ahí lo dejo. Estamos limitados por el tiempo, doctora Bordes. Programa de nutrición dinámica. Insisto en lo de dinámico. Cuando el enfermo sube de alta a la planta, de repente tiene que comer, ahí lo ven. Los números en todos los artículos que ustedes busquen, lo que predomina del enfermo al alta de UCI es que tiene que comer por vía oral. Y lo que vemos, como ven ahí en esa revisión sistemática, es que los enfermos no llegan de forma sistemática a los requerimientos calculados. El mejor se queda por debajo de un 75%, uno de unos cuantos estudios. Esa es la realidad que pasa cuando, incluso nos pasa a nosotros cuando ponemos ahí el plato a los enfermos, pero esto, visto en planta, aún se ve de forma más evidente. Además vemos en este estudio, que es muy interesante porque tienen unos nutricionistas dedicados a
al enfermo, a seguirlo, a ajustarle la dieta, le pone suplementos, lo cuida mucho, hacen fotos de lo que come el enfermo al principio y al final. Ven que de lo que come el enfermo un día antes de quitarle la sonda a lo que come en los siguientes 7 días, el enfermo no llega a requerimientos de forma sistemática ni de caloría ni de proteína y tardan 6 días en conseguir llegar a esos requerimientos. Es decir, hemos perdido una semana. Eso es una transición fallida. Yo creo que está claro que no hemos conseguido lo que queríamos y eso es un problema para el enfermo también. Con lo cual, ellos hablan de dietistas que valoran enfermos 2 días a la semana. ¿De verdad 2 días a la semana? Los enfermos hay que verlos cada día, los enfermos hay que ajustarles la nutrición y la realidad de esa nutrición lo hace la gente que trabaja con el enfermo. Es enfermería, son nuestras TECAIs, son las que le dan de comer, son la familia y ahí tenemos que involucrar también al resto de personal. Y entonces, bueno, ajustar, sí, claro, luego vendrá la nutricionista, lo sigue y le va a adaptar. Pero a mí cuando mis TECAIs, el enfermo no se come la comida, cuando ese día que le queda para irse a la planta y le hace unas tostaditas con cariño y se las da, eso también es nutrición, ¿vale? Y eso lo hace el que está a pie de cama con el enfermo. Y eso es algo que no valoramos suficiente y yo creo que tenemos que aglutinar a todo el mundo en la nutrición porque es transversal. Esto, doctora, bueno, está muy bien, declaración, 2 minutos, por favor. Declaración de buenas intenciones, de asfagia, lo vemos, tal. Bueno, sí, declaración. Ellos, cuando acaban, te acaban diciendo que los autores apelan al sentido común, porque no tenemos nada más. ¿Tenemos muchas barreras? Sí, muchas barreras para hacer real la nutrición y eso hay que identificarlas cada uno en su entorno. Las barreras del enfermo: no tiene apetito, no tiene sabor, no tiene, bueno, cosas que tenemos que mejorar. Luego hay las barreras clínicas y las barreras del sistema y todas esas son cosas que tenemos que vencer, pero para ello tenemos que identificarlas. Y en esto, en el 2014, Enfermería ya hablaba de que es que el enfermo cuando me lo traspasan no me explican nada de él, no sé qué es el enfermo, no sé qué está haciendo el enfermo. Luego nos pasa que hay una cosa, es el espíritu general del en la planta, retirar. Le retiro la vía, le retiro la sonda, le retiro, ¿no? Vamos a no retirar hasta no ver que el enfermo coma, por favor. Vamos a esperar y vamos a valorarlo. Eso creo que es importante. El enfermo no está más curado porque ustedes le quiten la sonda nasogástrica. Nosotros, por ejemplo, hacemos nutrición nocturna. Le damos al enfermo para comer, porque la idea es que como le pones la nutrición enteral, el enfermo no tiene hambre. Esa es la teoría más habitual que oímos. Bueno, no le retiro la sonda porque cuando vea que come, entonces le quitaré la sonda. Ya está puesta, no hay problema. La otra es los que se nos la quitan muchas veces. Tenemos que tener una estructura de comidas más fácil, ¿no? Y los enfermos no siempre tienen hambre cuando les llega a las 12:30 la comida. Igual eso sería más fácil también. Y sobre todo hay que dar conocimiento multidisciplinar. Todo el mundo tiene que saber que eso es fundamental y eso es importante. Y tenemos que hablar de nutrición en los informes de alta para que tengamos la información. Se define en algún parámetro de PICS, ¿no? Esto lo propone Puchneri en describir los enfermos. Esto puede ser un ejemplo. Hablan de nutrición, hablan de disfagia. Y yo les propongo, además, ¿podemos monitorizar las bandejas? Pues sí, nosotros estamos, con suerte de nuestros nutricionistas que trabajan con nosotros cada día, intentamos poner kilocalorías y gramos de proteínas a esa bandeja. Hemos dejado de las 2000 dietas que hay en el intranet, las hemos reducido. Nos quedaremos con unas 10 y sabemos lo que hay en esas bandejas. Y con lo que nos miden nuestras TECAIs, que nos aportan el porcentaje de primero, segundo, postre y pan, vamos a tratar de ver si podemos en el sistema informático documentar qué comen. Y eso lo vamos a poder valorar. La otra cosa es que les dejamos elegir a los enfermos entre 3 platos, primeros 3 segundos. Eso también hace que coman más. Y si ustedes tienen la posibilidad de tener inteligencia artificial, ahora ya hay un sistema con un móvil que hace así, mira lo que hay en la bandeja, y cuando acaba el enfermo vuelve a pasar el móvil y te dice lo que ha comido. Bueno, la idea es que hablamos de kilocalorías y de programas de proteínas para poder actuar. Para poder actuar porque tenemos claro que el déficit del aporte calórico proteico es evidente, sobre todo mucho más en los enfermos en oral, y que no se corrige en la gran mayoría de estudios con los suplementos orales. Tenemos que estar mucho más encima. No queremos quitar dietas si no el enfermo no tolera más del 80%, y les añado lo del nocturno. Y si monitorizamos, igual también la complementaria tendríamos que tirar un poquito más de ella en la hospitalización. Suplementación metabólica. Uy, doctora, esto es otro capítulo. Acabo ya. Doctora Bordegi, acabe, por favor. Esto
importante, si en la UCI los enfermos hacen esto, ¿por qué cuando pasan a la planta se quedan en el capítulo 0, en la cama? Porque es un enfermo de UCI, estos están muy malitos y estos no salen de la cama. Eso hace tiempo que no lo hacemos. Tienen ustedes que insistir en que los enfermos salen incluso a la calle. Y por eso tenemos también que registrar la rehabilitación y tenemos que hacer estudios de ver si es verdad que dando algún suplemento oral podemos, y el ejercicio, mejorar la situación de nuestros enfermos. Pero esto es mucho camino por hacer. Yo creo que nos queda camino, que no hay nada hecho, que tenemos que hacerlo entre todos, que tenemos que tener una foto al alta del hospital porque eso va a la consulta externa y al servicio sanitario al comunitario. En Cataluña ahora hay muchos nutricionistas en los ambulatorios y eso nos lo va a facilitar, pero tenemos que hablar todos el mismo idioma. Con lo cual, con esta acabo, lo que no se define no se puede medir, con lo cual tenemos que arremangarnos a definir. Lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora siempre se pierde. Eso es todo, es un trabajo que lo tenemos todo. Ahí les dejo mi propuesta de trabajo y insistirles que en el grupo de críticos de SEMPE vamos a intentar hacer esto, con lo cual les invito a todos a participar en este proyecto, a ver si entre todos conseguimos sacar algo en claro. Gracias. Bueno, tenemos creo que 10 minutos aproximadamente para las preguntas en la sala. Supongo que habrá por ahí un micrófono. Seguro que ardéis en deseos de preguntar cosas. No seáis tímidos. ¿Preguntas, por favor? ¿Ninguna? No puede ser. Bueno, voy a abrir yo el fuego. Supongo que Eduardo Lobatón nos estará escuchando. No lo sé. ¿Nos está escuchando Eduardo Lobatón? Sí. ¿Está en pantalla? Oh, perfecto. Hola, buenos días, Eduardo. A ver, muy interesante su ponencia. En principio, claro, nosotros como intensivistas pensamos, el mundo aquí en Europa sabe que es muy diferente al de Estados Unidos. En bastantes cosas y, desde luego, en la sanidad, por supuesto. Entiendo que, por lo que ha comentado, allí tienen que haber nutricionistas en todas las UCIs del país o en casi todas las UCIs del país. ¿Y cómo influye? O sea, supongo que mi pregunta es, ¿ustedes van por libre o tienen algún equipo de soporte nutricional, como hay fundamentalmente aquí en España, que funcionan interrelacionándose el nutricionista, enfermera, médico, etcétera, etcétera? ¿O simplemente ustedes van por libre con independencia de la actuación médico o de enfermería, por un lado? ¿Y cómo influye el tema de los seguros privados que allí existen, porque no hay una seguridad social que lo paga todo como hay aquí en Europa? Gracias. Bien, nosotros trabajamos en base a protocolos definidos por el Departamento de Nutrición, y en función a los criterios que consignamos, nosotros podemos iniciar una evaluación nutricional, ¿no? Si, por ejemplo, pues el paciente está entubado en la UCI, definitivamente tenemos que abrir una evaluación nutricional y nos acoplamos en la visita, en la ronda médica que es diaria, ¿no? Es decir, nosotros trabajamos independientemente, pero dentro del equipo multidisciplinario llegamos con el aporte o las observaciones que tenemos en los pacientes que hemos identificado que deberían iniciar soporte nutricional. Respecto del tema de seguros, pues en los Estados Unidos cada paciente que ingresa a un hospital debe contar con un seguro. Si no lo tuviese, puede aplicar a uno. Puede tener un seguro de emergencia. Y lo que mencionaba a propósito de la plática, identificar a pacientes desnutridos es importante porque al final lo que se cobraría por la atención de salud sería mucho mayor siendo un paciente desnutrido, porque eso implica mayor moro y mortalidad y mayor cuidado y atención, ¿no? En esa parte aún estamos trabajando en tener un sistema que nos permita tener al 100% identificado aquellos pacientes que están desnutridos
y al mismo tiempo reportarlos al sistema de salud. De acuerdo, gracias. Eduardo, muchas gracias, sobre todo porque sabemos que deben ser la 1 o las 2 de la mañana en California y me ha parecido muy interesante tu ponencia. Yo no tengo más preguntas, tengo preguntas para las otras dos ponentes. A Carol, quería darte la enhorabuena y me gustaría preguntarte, aquí tengo la chuleta, ¿no?, sobre si no tenemos claro la disfunción gastrointestinal, ¿qué es?, ¿no? Tenemos mucho ánimo, ¿no? ¿Y qué actitud tenemos que tener y qué papel juega la nutrición parenteral en la disfunción gastrointestinal? Gracias. Según tu opinión. Y para Luisa, me gustaría saber si considera que si el papel del fisioterapeuta tiene que estandarizarse más en la UCI y qué grado de protagonismo, porque debe ser la mitad del trabajo. Si nosotros hacemos la mitad con la nutrición, el otro 50% es recuperar el músculo. ¿Qué opinión te merece al respecto? Bien, el uso de... A ver. ¿Sí? Sí. ¿Se me oye? Sí. Obviamente, pues en muchas ocasiones, cuando tengamos al paciente con disfunción gastrointestinal ya presente, que va a ser en muchos casos, como comentábamos, pues obviamente vamos a tener que recurrir, desgraciadamente, a la nutrición parenteral en más de un caso. Uno de los pilares, lo hemos comentado, ¿no? Uno de los pilares en el tratamiento de la disfunción gastrointestinal es intentar preservar la ruta enteral, ¿no?, al máximo, intentar optimizar siempre esta ruta, ¿no? Si el paciente tiene gastroparesia, pues intentar pasar una sonda pospilórica, intentar siempre optimizar la ruta enteral, ¿no? Porque sabemos que la presencia del nutriente intraluminal es el mejor peristaltógeno que existe, ¿no? Siempre mantenerlo. Intentar, pues, a ver si con el uso de procioníticos se resuelve, intentar reducir al máximo la analgosedación, todo lo que hemos estado comentando, ¿no? Pero finalmente habrá pacientes que aún así pues no toleren, no alcancemos el 100% de los requerimientos por la vía enteral. En este caso, pues intentar mantener siempre algo de nutrición enteral trófica y recurrir, obviamente, pues a la parenteral complementaria, ¿no?, si está indicada. Permíteme que meta baza. ¿Recomendaría sí o no en todo paciente de UCI la administración de nutrición enteral con fibra? Depende. Fibra de cualquier tipo. En la fase inicial no, luego sí. ¿Qué entiendes por fase inicial? Pues en la fase por ejemplo, donde seguramente no iniciaríamos la nutrición, ¿no? Seguramente en la fase con más inestabilidad hemodinámica, con más inflamación. Bueno, yo por mi parte... hablar de los fisios. Sí, yo siempre les dije a los míos que el día que desayunaran y merendaran con nosotros sería el éxito y eso lo hemos conseguido. Nosotros tenemos 2 fisios de mañana, 2 fisios de tarde y los enfermos hacen mucha rehabilitación. Hace poco un enfermo decía, es que era mi aliciente para despertarme cada mañana en la UCI, con lo cual juegan parte, les aseguro. Pero juega parte la nutricionista y juega el celador que les ayuda a mover ese enfermo. Nuestros celadores también hacen rehabilitación y la familia participa también del programa de rehabilitación. Es decir, todos tenemos mérito y no hace falta que se lo quite nadie, porque todos, el problema es que tenemos que bregar por lo mismo, ¿no?, y conseguir lo mismo. Así que forma parte, sí. Nosotros además tenemos la rehabilitadora, ¿no?, que indica la rehabilitación o no que puede hacer el enfermo. El médico de la UCI solo marca enfermo estable, enfermo inestable. Y a partir de ahí la rehabilitadora indica el tipo de ejercicio y los fisios son los que van progresando. Es decir, que esto es algo como muy elaborado de trabajo conjunto y eso creo que es lo interesante. Allí. Yo me tengo que ir. Ahora le facilitarán. Sí, una pregunta por ahí, creo. María. Espera el micro que te llega. Está encendido, sí. En primer lugar, quiero felicitar a la mesa. Me ha parecido muy interesante cualquiera de las 3 ponencias. Creo que son 3 aspectos. Uno, en el de Eduardo Lobatón, con lo que significa la presencia de nutricionistas, también en las UCIs, para hacer un seguimiento que muchas veces los responsables de los pacientes en las UCIs no tienen tiempo de hacer, para implementar los protocolos
y para, desde luego, ir siguiendo a estos pacientes, tanto en la UCI como después. Después, en segundo lugar, felicitar también a la doctora Lorenzo. Ahora no recordaba, perdón. También me ha parecido súper interesante. Yo me dedico al soporte nutricional en UCI y, bueno, la disfunción gastrointestinal está ahí. Yo siempre he dicho, antes de que se hablara de la disfunción gastrointestinal, que el paciente crítico tiene un tubo digestivo de bebé. De alguna manera, sabemos que los niños, cualquier afección la sitúan o la pueden reflejar en el tubo digestivo. Y después, en tercer lugar, también muy interesante la de Luisa, sobre todo por lo que significa la época de transición del paciente de la UCI a fuera de la UCI y desde la nutrición parenteral o enteral a comer. Me ha parecido muy interesante. Tenía una pregunta para Eduardo Lobatón, que no sé si me está escuchando. Desde luego. Sí. Ya has oído que me parecía muy interesante la función del nutricionista en la UCI. Me preguntaba, una cosa que me ha llamado la atención, es el tema de la colocación de las sondas a pie de cama. Estabas hablando de colocación de sonda pospilórica y en mi experiencia la colocación de estas sondas a pie de cama, a pesar de que es lo recomendable para no perder tiempo, tiene un éxito bastante inferior a lo que tú reflejabas. ¿Qué me puedes decir de esto? Gracias. En primer lugar, las sondas postpilóricas, al menos en el hospital donde trabajo, su implementación es baja porque los pacientes en gran medida toleran la vía nasogástrica. Solamente en reservados casos de pacientes ya que vienen con historia de problemas de motilidad intestinal y que sabemos de que potencialmente el paciente no va a tolerar, es cuando estas se instalan. Tradicionalmente ha sido a través de un médico radiólogo, a través de fluoroscopía, pero se ha aperturado de que los nutricionistas puedan también insertarlas. Sin duda requiere pues de bastante experiencia, sobre todo si se hacen al pie de cama y de manera manual. La tecnología, como mencioné, pues está apoyando en este sentido y de manera de que la inserción es ahora mucho más rápida y fácil. Pero vuelvo a repetir, la incidencia de sondas postpilóricas no es tan frecuente como lo es la sonda nasogástrica. De acuerdo, pues estamos ya fuera de hora, así que muchas gracias a todos por su asistencia y enhorabuena.